Bienvenidos y bienvenidas a Los Jóvenes Toman la Palabra, un programa especial por Fiestas Patrias. Ustedes saben que aquí a la cabina de RPP siempre llegan políticos, especialistas y diferentes personalidades para analizar la coyuntura, de hacer el diagnóstico de lo que sucede en nuestro país y, por supuesto, hablar sobre el futuro. Pero en esta oportunidad son los jóvenes quienes toman la palabra. Es un gran momento este 201 aniversario de nuestra independencia para reflexionar, pero sobre todo para escucharlos a ellos, porque finalmente este país que estamos construyendo, lo estamos construyendo para ellos. La mayoría de nosotros probablemente tiene hijos y lo que queremos y el hecho de traer hijos al mundo es precisamente para darles un mundo mejor. Así que los escuchamos atentamente esta mañana. Saludamos a Marcia Paola Valdivieso Rodríguez. Ella tiene 17 años, viene de Lima. Y tiene una historia muy particular que nos va a contar a continuación. ¿Cómo estás, Marcia? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. ¿Cómo estás, Mabel? ¿Cómo estás tú? Muchísimas gracias por estar aquí. Los jóvenes que están aquí, que voy a ir presentando, tienen una característica particular, porque todos y cada uno de ellos son líderes en lo que hacen. Y tú, Marcia, formas parte del Consejo Consultivo de Acción por los Niños y también de la Red Interdistrital de Municipios Escolares. Eres vocera por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo nace ese espíritu activista? Bueno, siendo sincera, fue el año pasado, recién cuando yo comencé a experimentar todas estas situaciones, cómo era salir en televisión, cómo era salir frente a una cámara o a un público, ¿no? Y es como que esa sensación de poder comunicar algo que tú sientes dentro y sienten que muchos chicos y chicas también lo están viviendo sobre diferentes temas. Y darlo a comunicar así a todo un público es algo magnífico, ¿no? Y es un privilegio porque tienes la voz de muchos que no tienen voz. Exacto, y se escuchan mis ideas y las ideas de ellos, sus voces desde su interior, ¿no? Y es algo muy bonito, la verdad. De mucha responsabilidad también. Exacto, también hay que estar informado de todo. Espero que con RPP siempre. Exacto. Gabriela Yauricondo tiene 16 años, ella también es de Lima, reside en el distrito de Ate, está cursando el cuarto de secundaria y es un amante de los libros, pero el amor por los libros no solamente la llevó a ser una gran lectora, sino que también con el deseo de que otras personas compartan ese mundo fantástico que ofrecen los libros, pues creó una biblioteca, ¿verdad? Gabriela, muy buenos días, cuéntanos. Primero, buenos días con todos. De verdad estoy muy emocionada de estar aquí y que mi voz se pueda escuchar en este medio. Asimismo, quiero comentar un poco de mi proyecto, que esto nació de hecho en la pandemia. También. Por esta necesidad de querer mover la lectura, que sea un derecho de fácil acceso a las personas. De hecho, este proyecto es creado por Josefina Jiménez, quien es la arte educadora, y yo lo repliqué en mi comunidad a manera de una biblioteca. Porque si yo no pude tener una biblioteca a mi corta edad, que era mi gran sueño, entonces era mi emoción y mi deseo de hacer que los libros sean un derecho más cercano a los vecinos de mi comunidad. ¿Y esto te gustaría que se replique, por supuesto, en otras comunidades? Sí, de hecho, porque me gustaría que la lectura sea un derecho para todos, que descubran ese hermoso mundo de los libros. Vamos a hablar de ello a lo largo de esta agradable conversación. Y como tercer invitado tenemos a José Quisocala Condori. Él tiene 17 años y a su corta edad ha producido muchísimo más que, no sé, un hombre en sus 30 años. Es considerado uno de los empresarios más jóvenes del país. Yo recuerdo que exactamente a los 7 años él fundó un banco, el Ecobanco del Estudiante Barcelana, un sistema financiero destinado a favorecer económicamente a miles de niños. Cuéntanos brevemente de este proyecto que te ha llevado inclusive a otros países, ¿no? Y que ahora está tomando ya otro vuelo. Exacto. Bueno, primero agradecer a todos, a ti, Mabel, y a todos por esta agradable conversación. Pues sí, mi proyecto inició cuando tenía 7, hoy en día ya tengo 17, o sea, 10 años de mi vida dedicados a este proyecto. Y claro, ahora ya es otra cosa totalmente diferente. Bueno, el Banco del Estudiante es un proyecto que lo que busca es educar e incluir financieramente a los niños y jóvenes de nuestro país. Un sector de nuestra población que realmente no están incluidos dentro del sistema financiero y mucho menos nos toman atención. La idea es que ellos, a través del ahorro, puedan luchar por sus sueños
sueños y puedan luchar contra la pobreza, que es un problema tan grande que gran parte de nuestra sociedad es parte de este sector tan pobre de nuestro país. Entonces, la idea es que los niños puedan luchar por sus sueños y por sus metas. Y hoy en día, el Banco del Estudiante ya está agarrando realmente esta forma de una entidad financiera. Ya no solo estoy en Arequipa, de hecho, la razón por la que estoy en Lima es porque estamos abriendo oficinas de mi proyecto ya aquí en esta ciudad y luego en próximas otras ciudades de nuestro país. Entonces, estoy muy emocionado de que mi proyecto y lo que inicié cuando tenía 7 años, este sueño de querer cambiar la situación y la realidad que vivimos en nuestro país, está cada vez agarrando forma y haciéndose cada vez más conocido. Con esta breve presentación, y quienes nos escuchan en casa, pues se han dado cuenta que aquí tenemos a jóvenes muy comprometidos con su país, agentes de cambio, y por eso es que queremos discutir sobre cómo es que ellos ven en este momento al Perú. Hay situaciones críticas en cuanto a la salud, la política, la educación. Es un momento bien particular el que nos ha dejado la pandemia. ¿Cómo lo ves tú, Marcia? Sí, bueno, viéndolo nomás en medios de comunicación o en la vida diaria, claro, podemos identificar los problemas que hay dentro los problemas internos dentro del gobierno, que también nos afectan mucho en diferentes sectores, que es educación, medio ambiente, la salud, ¿no? Y con la pandemia, con esta coyuntura de la pandemia, también nosotros vivido de otra forma, ¿no? Hemos entrado a la virtualidad y ahora frente a esto hemos tenido que enfrentar nuevas situaciones que se nos presentaban, ¿no? Tus 2 últimos años fueron de educación virtual. Claro, educación a distancia. Años, exacto. Y mi educación... ¿Sientes que perdiste un poco? Sí, sí he sentido, porque no es lo mismo estudiar presencialmente donde tú puedes interactuar con tu profesor, preguntarle sobre temas que no conoces, no tienes alguna duda. En cambio, virtuales fue como un poquito más relajado, la verdad. Hay chicos y chicas que no han podido, incluso por esta pandemia, han tenido problemas económicos y eso también los ha afectado, o problemas en la salud. ¿Y te preocupa qué clase de estudiantes salen del colegio ahora en un mercado competitivo para una formación superior técnica? Sí, es preocupante. La verdad muchos chicos y chicas yo conozco, mis compañeros han estado frente a la pandemia y muchos me decían, no, yo no estoy estudiando porque tengo que trabajar. Y yo, trabajar, pero tú eres muy chico. No, tengo que trabajar porque estoy apoyando económicamente a mis padres, ¿no? Entonces, y también otra cosa que me decían muchos era la educación ha aumentado también lo que es la violencia sexual en línea, ¿no? Como ahora se conoce, hemos utilizado diferentes plataformas, el Zoom, el Meet, para hacer nuestras reuniones, ¿no? Y muchas veces se ha incrementado estos tipos de violencia, incluso yo lo converso con mis compañeros y me comunicaban, ¿no? Me comentaban los tipos que yo anteriormente ni siquiera había escuchado de lo que era grooming, de lo que era sexting. Y yo recién el año pasado he estado informándome y difundiendo estos temas porque es de gran preocupación y que deben tomarse en acción, ¿no? Debemos actuar en frente a esto. Y lamentablemente pone a las mujeres, porque hay que decirlo, en cierta vulnerabilidad. Sí, a las niñas, adolescentes, mujeres. Son las más afectadas, lamentablemente. Ahora, en el caso de Gabriela, que ama los libros, como ya les había comentado, y que tiene una biblioteca a disposición de su comunidad, la educación en particular te debe preocupar, porque te habrás dado cuenta que a través de los libros pues se abren mundos, el mundo se vuelve ancho y ajeno, y entonces las ganas de salir a comerte ese mundo es más grande, pero te das cuenta que como sociedad tenemos nuestras limitaciones, la pobreza, la mala educación. Claro, de hecho es un punto que lo he visto mucho más a flote en la pandemia. De hecho me ha gustado mucho una parte que estaba hablando con Marcia, donde usted estaba recalcando el hecho de que la educación no ha sido lo mismo, presencial, virtual. Y eso yo lo he conocido en carne propia, porque a veces entrar en clases presenciales en primero de secundaria y que se hayan pasado 2 años en pandemia, literalmente me quedé, wow, o sea, es como que el tiempo ni siquiera se haya contado. Para mí, cuando ingresé en cuarto de secundaria y ver a mis compañeros, es como que te conocí en primera secundaria, pero no veo la diferencia de que han pasado 2 años. No lo siento. Siento como se pasaron súper volando. ¿Y por qué es importante leer? Yo considero que leer es una de las fuentes importantes porque te abre nuevos mundos, te ayuda a mejorar tu vocabulario, te abre un mundo extenso de palabras nuevas que tu mente puede procesar. Te ayuda a improvisar más cuando quieres hablar, dar a conocer tu opinión. Mediante los libros yo pude ampliar mi vocabulario, pude dejar de tener faltas ortográficas, obtener nuevos conocimientos y poder comunicarme con la gente usando un vocabulario mucho más amplio. Ahora, a ti, José, el futuro se te presenta promisorio,
¿no? Tú has estado trabajando desde muy pequeño y en el camino se te han ido presentando oportunidades que has sabido aprovechar. Pero esta no es la realidad de un niño regular en nuestro país. ¿Cuáles son los obstáculos que los niños y los adolescentes tienen hoy para enfrentar el futuro? Yo te pido por favor que me respondas tras la pausa. Esto es Los Jóvenes Toman la Palabra. Ya volvemos. Marcia, José y Gabriela representan a toda esa gran masa de jóvenes que hoy toman la palabra. Yo le había dejado una pregunta pendiente a José, cuyo futuro es brillante y ha tenido muchas oportunidades que ha sabido aprovechar a lo largo de su corta vida. Él tiene 17 años, pero le comentaba que esta no es la realidad que muchos niños peruanos y adolescentes también viven. ¿Cuáles crees tú que son los mayores obstáculos que enfrentan los niños y adolescentes en el país de hoy? Bueno, es una buena pregunta porque realmente la realidad de los niños y los jóvenes en nuestro país es muy triste. O sea, las personas adultas creen que nuestro mundo es felicidad, que nuestro mayor problema es si no aprobamos un examen o si nos peleamos con una amiguita. Y eso no es cierto. La realidad de los niños y de los jóvenes en nuestro país es muy triste. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en donde, en primer lugar, no solo no nos escuchan, sino que los problemas sociales, los problemas económicos y los problemas ambientales siempre los enfocan en los adultos y no en nosotros. Y realmente, al fin y al cabo, somos nosotros los que somos más afectados por estos problemas. El tema de la pobreza es algo muy complicado y que realmente afecta la vida y el futuro y la decisión de muchos niños y jóvenes, quienes se dan al olvido y al abandono porque piensan que su futuro está ya hecho. Ellos no pueden salir adelante. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos hacen ver así. Por otro lado, otro tema muy importante es la falta de acceso a educación que hay en nuestro país y que realmente esto va acompañado de otros problemas sociales que tenemos, como puede ser el clasismo y el racismo, ya que muchas personas consideran que los niños y los jóvenes, depende de dónde son, tienen un mayor o un menor nivel de educación. Lo cual de alguna manera es cierto en nuestro país y no debería ser así. Todos deberíamos tener acceso a una buena educación y a un buen sistema de salud también. Y eso no está pasando en nuestro país, eso no sucede. Los niños y los jóvenes realmente en nuestro país no tenemos y no gozamos de los derechos que deberíamos tener, como lo es el acceso a una buena educación, el acceso a una buena alimentación, a un buen sistema de salud, que realmente no sucede en nuestro país. Los niños y los jóvenes aquí, puedo llegar a decir que no tenemos derechos o la mayoría de los peruanos y de los niños de nuestro país no tienen acceso a sus derechos vitales y fundamentales. Y uno de ellos es la educación. Tú has hablado de la educación, que es sumamente importante. Tal como está en este momento y con las mejoras que se pretenden hacer, ¿no? Se piensa inmediatamente en infraestructura, más colegios, pero eso no dice una mejor calidad. Ojo, ¿cómo ves al Perú en el futuro respecto a ese tema? Yo veo que así como estamos, tal vez no mejoremos. Porque, exacto, un buen punto para mejorar esta situación es la infraestructura. Es acceso a una mayor tecnología, a laboratorios, que los chicos puedan tener acceso a muchas más herramientas. Pero eso, como tú lo mencionas, no va de la mano con una mejor educación. ¿Por qué? Porque en nuestro país, nuestros profesores, estas personas que realmente nos enseñan, tal vez no están tan capacitados. En el colegio nos siguen enseñando los temas que les enseñan hace 3, 4, 5, 6, 7 años. Cuando más fácil es entrar a Google de repente, exacto, ¿no? Y cuando vivimos en una sociedad donde las cosas cambian demasiado. O sea, ¿quién iba a imaginar que iba a pasar una pandemia? Eso nadie se lo veía venir. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en nuestro país realmente lo que deberíamos enfocarnos es en enseñar a nuestros profesores, porque son ellos quienes enseñan a los niños. Que de alguna manera los educadores y los educados vayan de la mano y se complementen y uno aprenda del otro, porque las cosas van así en este momento, en esta generación, donde realmente podemos decir el ascenso sea por la meritocracia, donde realmente los profesores puedan ascender de niveles porque están realmente calificados y porque están preparándose cada vez más y más y más para brindarles una mejor educación a los niños. Esto que estás comentando es muy importante y lo quisiera también discutir con Gabriela. El tema de la brecha generacional, ¿no? Los famosos millennials, silenials, los boomers, ¿eso impacta en la educación? Que un profesor tenga una estructura mental que no logre entender a un adolescente. ¿Tú lo has vivido así? Sí, bueno, yo
recordar que soy Marcia. Perdón, Marcia. Sí, Marcia. Y bueno, sí, en esto de la educación, como mencionaba José, ¿no? Nosotros, el nivel educativo es muy bajo. En la escuela nos enseñan los clases que ya hemos visto anteriormente en la primaria, o no, o avanzan un poquito, pero cuando uno sale, yo que he terminado ya el colegio, uno se da cuenta cómo es la realidad de una universidad, ¿no? Un examen de admisión no son los mismos temas que te enseñan en los colegios, más que todo en los colegios estatales, ¿no? Y la educación necesita reforzarse un poquito más en eso. Además, hay cursos, hay muchos chicos que les gusta la comunicación, la matemática, cierto, pero también hay chicos que son talentosos en lo que es el arte o el deporte, y eso también debe ser fomentado, debe ser implementado. ¿Y no es así ahora? Lamentablemente no. Mira, yo en los colegios que he estado, la danza lo tomaba muy poco, ¿no? Antes hay otros colegios que la danza hacen concursos, ¿no? Participan a nivel nacional, internacional o interdistrital, ya por decirlo así, pero no, en estos momentos en los colegios no se ve eso. El deporte tampoco, o sea, está muy... no le toman la importancia de vida, ¿no? ¿Tú ya ingresaste a la universidad? No, aún no ingreso. Todavía. Yo todavía estoy preparando. ¿Pretendes ingresar a la universidad? Sí, pretendo. ¿A estudiar? Estoy pensando en estudiar Ciencias de la Comunicación. Ajá. Y este tránsito de la escuela a la universidad, ¿te parece, encuentras un desfase ahí en lo que es educación? Sí, lamentablemente sí. Lo que, como decía anteriormente, no estamos bien preparados, ¿no? E incluso la orientación vocacional que nosotros, ya yo puedo decir, ¿no? Yo quiero estudiar Ciencias de la Comunicación, pero en realidad no... Tengo que identificar las habilidades que yo tengo para estudiar esa carrera. Y muchos chicos se quedan sin estudiar por esos motivos, ¿no? Porque uno no conoce cuántas nuevas carreras hay, ¿no? En los colegios no tienen charlas sobre esto, no hay academias o universidades que los busquen a ellos, sino ellos más bien tienen que ir a buscarlos. Y quizás no identifican su potencial tampoco, no los ayudan a identificar su potencial. ¿Te da miedo el futuro en cuanto a oportunidades laborales, tal como está el país en este momento? Sí, yo conozco muchos chicos, chicas que han terminado la secundaria y que también para poder pagarse sus estudios necesitan trabajar. Y por falta de experiencias, las empresas no quieren contratarlos, ¿no? Y ahora todas las convocatorias para empleos es virtual. Y también no saben cómo realizar un currículum, no saben cómo, si quieren estudiar esta carrera, a qué trabajo deben postular, ¿no? Para tener más experiencia. Y es algo que también necesitamos, ¿no? En un futuro, yo quisiera que todos los chicos, niñas y adolescentes puedan estudiar una carrera, tengan una profesión, sean profesionales y así cambiar estos problemas que vemos diariamente en el país. Gabriela, ¿y a ti qué te asusta del futuro? Si es que hay algo que te asuste o qué te preocupa en todo caso. Bueno, me preocupa mucho en el tema de la educación, porque muchas veces hemos visto estos programas de alimentación como Caliwarma y todo esto, pero no veo que haya una especie de importancia en las personas de la primera infancia, las madres gestantes, porque claro, tenemos que conocer que un niño que está bien alimentado, que no sufre de anemia, va a poder entender mejor las clases, va a poder captar mejor la información que se le da. Es por esto que considero que una buena alimentación también va a permitir que la educación pueda llegar más fácil al niño, el niño va a poder comprender los temas. Asimismo, me preocupa un poco el tema que no se dé el realce positivo, o sea, el realce que se necesita al tema del plan lector. Porque bien, en mi proyecto de lectura yo les motivo a los chicos que lean libros que les gusten. Porque claro, soy consciente de que a veces en el tema del plan lector del Estado se les dan libros para que lean y a veces los profesores eligen qué libros leen. Pero si a un niño no le gusta lo que está leyendo, muy poco le va a importar. Muy poco le va a gustar el libro, va a querer devorárselo. Es que a veces te obligan a leer un libro y ese libro no es el que me gusta, no prefiero leer otro. Sí. Quizá no hay esa flexibilidad. Sí, yo he visto eso muchas veces en los temas del plan lector. Claro, a mí me gusta mucho la lectura en sí y yo puedo leer, pero a algunos de mis compañeros que no les gusta tanto esos libros, siempre les motiva a que lean algo que les guste, porque si no te gusta, no lo vas a leer. Ahora, entonces creo que hay consenso en esta mesa de que la educación es un elemento básico para mejorar el futuro de los peruanos y las peruanas. Pero hay otra preocupación que se cierne no solamente sobre el país, sino sobre el mundo, que es el daño que le estamos causando al medio ambiente. ¿Cómo ves tú eso? ¿Cómo ves al Perú de hoy? Están nuestras autoridades, nuestros líderes, el alcalde de tu distrito, ¿no? Para ponerlo más en pequeña magnitud, por el medio ambiente. Bueno, yo no he visto un gran progreso en esto del medio ambiente. Claro, hay personas que quieren poner su granito de arena con esto de campañas, de cuidar el medio ambiente, pero también considero que tiene que ser un trabajo grupal de los vecinos también. O sea, tiene que haber esta especie de actitud ecológica que se quiera reciclar,
plantar más plantas, quizá ayudar al medio ambiente un poquito. Claro, se habla mucho, hay campañas, pero quizá lo que estamos esperando, José, es una política pública, ¿no? Algo que salga de arriba, ¿no? Del gobierno y que digan, bueno, tenemos que mirar hacia un futuro siendo amables, amigables con el medio ambiente. Es un buen punto. De hecho, hace poco yo gané el Premio Nacional Ambiental Antonio Brajé y estuve justo con el presidente y con el ministro y tuve la oportunidad de dar un mensaje. Fui el único de todos los ganadores que tuvo la oportunidad de dar un mensaje en el cual yo me enfoqué demasiado en hacerle llegar al presidente que estaba a mi lado la importancia de realmente hacer leyes que protejan y que defiendan nuestro medio ambiente. No solo es importante cambiar las leyes a favor de las empresas, porque sí, las empresas deben gastar y deben usar menos recursos naturales y mucho más recursos ya procesados. Porque si seguimos usando recursos naturales, en algún momento nos vamos a quedar sin árboles, nos vamos a quedar sin nuestro medio ambiente. Y realmente el país, nuestro país, el Perú, es muy rico. Y lamentablemente no se está adecuando, no se está manejando adecuadamente estos recursos naturales que contamos. ¿Por qué crees que no? ¿Por qué crees que como que miran de costado porque no impacta en este momento y porque eso sucederá todavía a futuro? Porque sí, porque creo que en nuestro país no le damos la importancia, no solo por parte de los emprendedores o las empresas o los grandes empresarios de nuestro país y nuestros políticos, sino también porque nosotros como peruanos, como ciudadanos, no nos importamos por el medio ambiente. O sea, consumimos, no sé, nos compramos un caramelo, una botella de agua. Terminamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Lo botamos al suelo. Pensamos que ahí va a acabar o que va a pasar los de la municipalidad a recogerlo. Y no es así, realmente. Eso puede acabar en muchos ríos, en muchos mares, en muchos lugares donde no deberían estar y que realmente contaminan nuestro medio ambiente. Por otro lado, nosotros desde nuestro día a día no cambiamos nuestra manera de actuar en favor del medio ambiente. Oiga, algunos seguimos manteniendo las luces de nuestras habitaciones sí, y actividades que realmente contaminan. Yo considero que los más jóvenes son mucho más conscientes de esa situación y he escuchado inclusive a muchos de ellos decir, ¿cómo voy a traer hijos a este mundo? Exacto. ¿No? ¿Ustedes piensan así también? Bueno, yo creo que niños, los niños, eso no es la preocupación, ¿no? La preocupación es que todos podemos actuar para mejorar nuestro país. Mira, yo te comento que en mi consejo, nosotros hemos trabajado y para participar hemos estado detrás del alcalde de nuestra localidad y de nuestro distrito de San Juan de Miraflores y hemos logrado que los niños, niñas y adolescentes puedan participar en lo que es el presupuesto participativo para el año 2023. Ajá. Y hemos presentado un proyecto de mejoramiento de áreas verdes para 12 instituciones educativas. Algo que, bueno, fue un proyecto porque la mayoría estaba relacionado con lo que era infraestructura. Entonces fue un proyecto novedoso y se llevó el mayor puntaje y ganó nuestro proyecto. Ahora estamos ahí viendo que se cumpla, ¿no? Para el próximo año. Y eso es algo que los adolescentes, los niños, niñas y adolescentes podemos hacer el cambio. Increíble, ¿no? buenísimo. Desde nuestra perspectiva, porque nosotros también desde las escuelas tenemos que generar conciencia ambiental. Entonces es bueno trabajar estos temas, trabajar las ideas que nosotros tenemos reflejando el medio ambiente. Hay varios municipios escolares con los que yo trabajo, con los que mi grupo del consejo trabajamos, los escuchamos y ellos tienen buenas ideas, la verdad. Colocar tachos de reciclaje, porque muchas veces en los colegios solo hay un tacho para todo. Cuando regresemos, porque tenemos que hacer una nueva pausa, quisiera hablar con ustedes sobre coyuntura política. ¿Qué les parece? Está bien. Sobre la polarización que vive nuestro país, sobre la poca tolerancia que encontramos, por ejemplo, en redes sociales también. Y la gran pregunta, ¿por qué no podemos estar unidos? ¿Les parece? Ya regresamos. Los sectarismos, la intolerancia no permiten que tengamos como país una agenda en conjunto. Lo que hemos visto en los últimos meses es un enfrentamiento entre nuestros políticos de por medio, más de 30 millones de peruanos que necesitan que se tome acción por ellos y para ellos, para sacarlos de las pobrezas, de sus problemas cotidianos. Y como ya hemos dicho en esta mesa, de los jóvenes toman la palabra para que los niños y adolescentes tengan un mejor acceso a la educación y a la salud. Por eso yo quería preguntarle a Gabriela cómo es que ella está observando este momento, ¿no?, de broncas, en donde no se puede llegar a una agenda mínima y cómo te gustaría que sea.
Bueno, desde mi posición de joven me siento muy preocupada por el tema de que a veces nuestros políticos no se comprenden de por qué hay esta diferencia de opiniones que hace que muchas veces entren en peleas, discusiones. Yo considero que los políticos han entrado, claro, a sus cargos para ayudarnos, para servir al pueblo y no simplemente para, o sea, andar discutiendo y servirse a sí mismos, sino que un político debe luchar y velar por los derechos de un pueblo, porque al fin y al cabo es una persona que debe estar capacitada para poder ayudar a que las voces de las personas sean escuchadas de su posición, ¿no? ¿Y qué te parece el hecho de que las personas tengan cada una su propia posición? Porque eso es legítimo, ¿no? Pero que no haya un entendimiento y que se llegue inclusive a la violencia verbal, sino física en muchos casos. Claro, considero que es algo muy preocupante porque de todas formas las personas debemos estar movidos por un mismo interés, el interés de querer cambiar este mundo, de hacer de esto un lugar mejor para todos, para las próximas generaciones. Que se respeten las opiniones, que si yo comento y opino diferente a ti, que no sea ese un tema de discusión, sino un tema para poder anotar nuestros puntos fuertes de mi opinión, por qué opino esto. Ir construyendo una opinión en general que busque el bien común para todos. José, ¿eso es posible? ¿Cómo ves tú el momento político? Claro que sí, o sea, de hecho creo que mencionó muchos puntos muy importantes, ya que realmente creo que en primer lugar los políticos que hoy en día tenemos no están calificados para dirigir un país como en el que tenemos o en el que estamos hoy en día. En segundo lugar, es muy importante que cada uno de nosotros tenga una opinión, claro, eso es muy importante y vital para poder realmente llegar a un consenso entre todos. Pero creo que lo que pasa con los adultos de hoy en día es que no saben escuchar. Ellos se cierran demasiado en sus ideas y no dan cabida a que puedan pensar diferente, a que puedan llegar a consultar ideas nuevas, a que puedan escuchar a los demás. Y eso creo que deberían aprender los adultos de los niños. Porque los niños y los jóvenes de hoy en día sabemos escuchar. No solo sabemos escuchar, sino también sabemos hablar y sabemos dar nuestros puntos de vista sin atacar a los demás. Y realmente creo que es muy importante que nuestros políticos aprendan eso y realmente no tengan estas peleas que vemos hoy en día entre el legislativo y el ejecutivo, que son peleas absurdas en donde realmente los que se ven más afectados somos los peruanos del día a día. Los peruanos que realmente vemos que no están haciendo nada por nosotros en los diferentes problemas que hoy en día ya hemos tocado. Y el problema, Marcia, es que quizá muchos jóvenes como ustedes ven el momento político y dicen, qué terrible es la política. No me gusta a nadie, es más, no quiero ir a votar. ¿Ese es el riesgo que se corre? Claro, nosotros al ver tantos problemas internos y problemas familiares también, que uno piensa algo, el otro es del otro grupo político y ya comienzan a distanciarse o a sentir estos sentimientos negativos, ¿no? que expresan de que tú eres a ti te gusta este presidente y a mí no, ya me separo de mi grupo, ¿no? Algo así. Entonces, como decía José, claro, los niños y adolescentes siempre coordinamos nosotros cuando hablamos de temas de así y nos decimos, ¿no? No, ¿por qué si tantos problemas internos? ¿Para qué yo quiero seguir política? ¿Para qué yo quiero continuar si eso no me afecta a mí? Pero no, todo problema que haya en lo que es la política nos afecta a todos, porque... ¿Y cómo hacemos para votar mejor? Bueno, primero el voto informado, siempre, porque Exacto. Nosotros creemos que votar es ya solo para elegir un presidente, ya él si será corrupto o no, ya no depende de mí, pero no, porque eso que el presidente realice va a ser en nuestro beneficio o o en contra de nosotros, ¿no? De los cambios que nosotros queremos lograr, y también nos va a perjudicar mucho si nosotros queremos ser un mejor país, tener un presidente que no esté capacitado, que no esté listo para poder dirigir a una nación, y eso creo que es preocupante, ¿no? Entonces tenemos que tener conciencia al ir a votar. Sí, tener información de quién es esta persona con la que estamos votando, por qué es importante, cuáles son sus propuestas, conocerla para saber después si es que queda elegido, para saber si las está cumpliendo. Porque si no está cumpliendo lo que él ha prometido, son propuestas populistas y no podemos tener esa mentalidad o normalizarnos con estas acciones que ya estamos cansados, la verdad. Ahora, Gabriela, creo que esto nos lleva al punto inicial de la educación, ¿no? ¿Cómo logramos un voto informado? ¿Cómo nos volvemos ciudadanos empoderados y críticos si es que no tenemos una buena educación, si es que no accedemos a libros? Claro, y ahí es donde entra mi parte, o sea, mi tema fuerte que me encanta, el tema de la lectura, la comprensión lectora, cómo es que leemos, informarnos, porque nos informamos también mediante medios virtuales, leyendo, y es por esto que considero que un voto informado, así como dijo mi compañera Marcia, es una forma de decidir por nuestro país, porque nuestro voto también va a significar ese granito de arena como para decidir a la persona que nos va a ayudar a solucionar todos estos problemas que nos aquejan.
yo sí considero que la política es un tema importante. Me gustaría que no sea tanto en discusiones, diferencias de opiniones, que se marquen demasiados bandos, sino que haya una unión como sociedad. ¿Y a alguno le gustaría entrar a la política en determinado momento? A ti sí. Sí, a mí sí, de hecho, porque quiero generar un cambio en mi comunidad, quiero ser esa voz de los que no pueden ser escuchados, quiero generar de mi posición de política. Si tengo este cargo, entonces me lo dieron por algo, he ganado este cargo por mi esfuerzo y quiero ayudar a las personas que han confiado en mí, que pusieron mi confianza por algo. Deseo yo verlos brillar y seguramente quienes nos escuchan y nos ven y comparten ese deseo, ustedes son agentes de cambio, muy conscientes y comprometidos desde muy jóvenes con el país y seguro vamos a escuchar de ustedes en un futuro, vamos a seguir escuchando de ustedes en un futuro muy cercano. Y es una pena que tengamos que finalizar, pero quisiera aprovechar este momento en nuestro aniversario patrio para escuchar un mensaje a la nación, pero particular, diferente, de los jóvenes. José. Bueno, creo que lo más importante es que realmente escuchen a los niños y a los jóvenes. Es muy importante que las personas, los políticos, los adultos en general se den cuenta que realmente quienes tienen las ideas más innovadoras en nuestro país son los niños y los jóvenes. Son ellos los que realmente se dan cuenta de los problemas. Y un mensaje para estos chicos que están escuchando tal vez este programa es que no tengan miedo a hablar, no tengan miedo a gritar, no tengan miedo a alzar la voz. Porque realmente siempre he creído que el miedo y la ignorancia son las dos principales armas que existen y han existido en contra de la humanidad, en contra de nosotros. Por eso, básicamente, es que las personas tienen miedo, o los políticos tienen miedo a darnos acceso a una buena educación. Porque tienen miedo de que alcemos la voz, de que ya no tengamos miedo a hablar y opinar, ya de decir lo que pensamos. ¿Te molesta que te descalifiquen por ser joven? Pues sí, durante mucho tiempo yo odiaba ser un niño. ¿Por qué? Porque me decían, tú eres muy buena, es brillante, pero eres un niño y no pienso trabajar con un niño. A tal punto que yo odié ser un niño en este país. Hoy en día me pude reconciliar con ese niño interior y pude entender que realmente ser un niño en este país me ayudó a tener otra manera de pensar. Y eso es muy importante. Entonces, nada, los niños y los jóvenes del Perú no solo somos el futuro de nuestro país, sino somos el presente. El presente que, como pueden darse cuenta, está cambiando hoy en día los problemas y está actuando hoy para poder generar un futuro prometedor, no solo para nosotros, sino para todos los que habitamos este país y este planeta Tierra. Vamos a ir a una pausa en breve, pero cuando regresemos vamos a seguir con estos mensajes que son muy importantes, que seguro ustedes, los adultos, van a atesorar. Pero también queremos saber cómo se ven en el futuro aquí, en Perú, porque lo que no quisiéramos es que ustedes hay una fuga de talentos y se vayan a otros países, ¿no? Que sigan cosechando aquí el fruto de lo que ustedes han trabajado desde muy jóvenes. Ya volvemos. Estamos celebrando nuestras fiestas patrias y estamos escuchando también a los jóvenes. Les había pedido yo a este panel maravilloso de muchachos, muchachas entre 16 y 17 años, que algunos de ellos ya acabaron el colegio y están apostando por su futuro. ¿Qué mensaje le darían al país? ¿Qué mensaje le darían a los adultos? Pero ahora sumémosle también ¿qué propuestas? Porque los jóvenes también son capaces de realizar propuestas. Marcia. Sí, bueno, igual como mencionaba antes del corte, José, nosotros somos el cambio, ¿no? Nosotros somos el presente para decidir nuestro futuro y es necesario que nuestras voces sean escuchadas, las voces de los niños y niñas adolescentes, porque desde su perspectiva ellos tienen otras ideas, otras problemáticas que los afectan diferente a lo que creen los adultos, ¿no? Porque muchas veces pensamos que los adultos deben decidir por nosotros y no es cierto, los niños y niñas adolescentes no deben ser considerados ciudadanos cuando cumplen la mayoría de edad, sino desde que ya tienen esa posibilidad, esa forma de participar dentro de sus escuelas, no solo aprendiendo, sino también con sus voces, generar esos cambios, decir yo quiero hacer esto a sus directores y lograrlo, ¿no? Y así esto poco a poco vaya creciendo, así como fue con mi parte con el Consejo del Presupuesto Participativo, que nosotros no teníamos idea, la verdad, no teníamos conciencia de lo que nosotros estábamos haciendo. Fue cuando comenzamos a capacitarnos y recién logramos ver
esto que habíamos logrado, proyecto que habíamos presentado y ganado, era beneficioso para muchos chicos y chicas. Y recién fue el momento que nos dimos cuenta que, miren, yo hice este cambio y este cambio puede ser difundido a más localidades. ¿Por qué no también decidir la mejora de los colegios, la mejora de sus espacios de áreas verdes en otros distritos, en otras provincias? Entonces, porque muchas veces por la pandemia también, como lo decía anteriormente, ya retrocediendo un poquito, nuestros colegios han visto afectados en su infraestructura, en su mantenimiento, algunas veces están insalubres. Y en las vivencias en la comunidad. Claro, también, en las vivencias en la comunidad. Y generar una conciencia ambiental desde la escuela nos va a permitir que nosotros ya cuando seamos, ya estamos en la realidad, ¿no? En la vida de adulto, podamos seguir los mismos ejemplos que nosotros hacíamos de niños y cuidar nuestro medio ambiente, ¿no? Y también, mencionar que la participación de los niños y adolescentes debe ser tomada en cuenta. Y las autoridades... Ajá. No, me encanta porque todos ustedes tienen algo que decir y lo dicen con tal convicción que mucha gente que está escuchando en este momento dice, wow, ¿y cómo podemos hacer para replicar esto que, por ejemplo, tú lograste a pequeña escala? ¿O cómo podemos hacer para que más voces de más niños sean escuchados? No solamente en Lima capital, sino en otras regiones. ¿Qué propones tú que quizá los alcaldes, los gobernadores regionales o a nivel ejecutivo puedan propiciar? Yo creo que las autoridades, para tomar en cuenta la opinión de los niñas y adolescentes, tenemos que reforzar esos espacios de liderazgo, esos espacios de participación, como lo que son los municipios escolares o los consejos escolares que hay, por ejemplo, en mi distrito, y debemos lograr implementar estos espacios, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos chicos no quisieran también tener un pequeño radio escolar o un periódico escolar y difundir ahí sus ideas? Entonces yo creo que con el apoyo de las autoridades que tomen conciencia de que los niños y niñas y adolescentes son la voz del futuro, del presente y del futuro, podamos implementar estos espacios, ¿no? Y que sean tomados en cuenta con la debida importancia que se merece. Muy bien. Gabriela. Yo agradezco mucho que en la actualidad que nosotros estamos viviendo, hemos podido tener este pequeño acercamiento que son las redes sociales. Y qué importante es el papel que juegan las redes sociales, ¿no? Que en el pasado, si bien la opinión de los adolescentes no podría ser escuchada, a menos de que vayas a un medio de comunicación que permita que tu voz llegue a todas las personas, ahora por las redes sociales uno puede dar su opinión así libremente. Puede conversar, puede agarrar nueva información, replicar esa información, y qué importante es eso, ¿no? Yo también considero, hace unos tiempos en la pandemia, participé en un concurso que se llamaba Cuéntame el Futuro, y ahí yo gané en primer puesto. Y lo que me gustó mucho fue que en este concurso los organizadores querían que los niños y los jóvenes dieran su opinión de cómo le pasaron la pandemia, mediante cuentos, haciendo que los niños dieran su experiencia de cómo lo pasé, y fue muy bonito. Por eso el título, Cuéntame el Futuro. O sea, cuéntame cómo tú veías el futuro, cómo la pasaste en la pandemia y cómo quieres mejorar este país. ¿Y tú, y ahí qué plasmaste? Bueno, yo plasmé mediante un cuento, El Búnker de la Unión, plasmé nuestras vivencias, cómo lo habíamos hecho, a manera de fábula, para que llegara a más personas y que los niños se interesaran en ese tema de la pandemia. Porque esta época de la pandemia va a quedar marcada en la historia, y nuestras opiniones van a ser escuchadas con las redes sociales. Y sí considero que los jóvenes podemos ejercer un cambio. Y qué especial es que también se dé realce a los talentos que tienen, a que sus voces sean escuchadas, porque yo sí considero que deben haber oportunidades para todos, y considero también que un niño que puede estar en una comunidad alejada, o sea, en una casita o en un colegio, hay esa vocecita pequeña que puede generar un cambio a mayor escala en el futuro. ¿Y qué mensaje les darías a los adultos? Principalmente que tomen en cuenta nuestras opiniones como jóvenes, que nosotros tenemos ideas súper creativas, estamos viviendo la realidad tal y como la percibimos, y queremos ejercer un cambio para que este planeta sea un lugar mejor para las próximas generaciones. Y qué bonito sería marcar nuestra huella en las redes sociales, con nuestras experiencias, en foros, que se escuche nuestra opinión y que se haga saber a las autoridades qué es lo que un joven piensa para que este país sea lo mejor para todos. Y José, ¿qué propones tú para algo de lo que ya hemos hablado? Proteger nuestro medio ambiente. ¿Qué podemos hacer en los próximos años? ¿Qué debemos hacer inmediatamente, en realidad? Lo primero que deberíamos hacer es actuar.
parar de palabras y todo eso y realmente actuar, porque creo que las personas no son conscientes de que realmente estamos viviendo ya no solo el cambio climático, sino estamos viviendo una crisis climática que va acompañada de una crisis alimentaria, de una crisis de agua, una crisis energética, que vamos a pasar. O sea, los problemas que estamos viviendo hoy en día son nada comparado a lo que se va a venir en un futuro si es que no actuamos hoy en día. Por parte de los adultos y los que tienen el poder, tienen que crear leyes que nos obligan a nosotros como personas, pero al mismo tiempo también que nos eduquen. Porque de nada sirve crear leyes que estén a favor del cuidado del medio ambiente, de que nos digan no botes la basura en tal lugar o no uses bolsas de plástico, si es que no nos educan del por qué debemos hacerlo. Y es que creo que lo que más falta es que las personas entiendan realmente la crisis ambiental en la que estamos viviendo y que realmente si seguimos así, no va a haber planeta, no tenemos planeta B, no tenemos una segunda opción, tenemos que realmente actuar hoy en día. Eso en el lado del medio ambiente. Y por otro lado, el tema de la pobreza, que es también un tema muy importante y del cual me enfoco demasiado. Y sobre todo de cómo esto afecta a los niños y a los jóvenes. Y es que tenemos que crear más oportunidades, más educación para estos chicos, en donde realmente puedan no solo buscar emprender, sino también puedan buscar especializarse en temas que les sirvan y que les ayuden para desarrollarse como adultos y como futuros en esta sociedad. Quienes nos escuchan estarán preguntando en este momento, ¿y ustedes qué piensan hacer? ¿Qué va a ser de ustedes en los próximos años? ¿Tú cómo te ves? Yo creo que siempre he dicho que voy a ayudar a los que no lo necesitan. Y creo que con mi acción, con mi carrera, con algo que yo estudie y que pueda difundirlo, lo voy a hacer. Porque si yo tengo un proyecto, yo tengo una idea en beneficio de mi sociedad, en beneficio de mis compañeros, de mis, ¿cómo le podría decir este término? De mis ¿Colegas? De tus pares. De mis pares, ¿no? De mis pares. Entonces, yo creo que siempre es bueno pensar en los demás. Y no solo hacer algo en beneficio propio, sino en beneficio de un grupo objetivo, un grupo que nosotros merezca el cambio, que esté viviendo por problemáticas que los siguen afectando. Y tenemos que reconocer que como peruanos, porque somos peruanos, tenemos que actuar frente a todos estos problemas y no excluirnos de ellos. Porque no sirve de nada decir, no, esto no me involucra a mí, porque eso de alguna forma u otra te va a afectar a ti, o no a ti, sino a tus semejantes, a tus familias, a tus descendientes. Entonces es importante también, desde yo siempre pienso que cualquier acción hace el cambio. Y tú lo vas a hacer a través de la carrera de comunicaciones. Difundiré toda la información necesaria, importante, y llegaré a buscar aquellas soluciones que se necesitan. Muchas gracias, Marcia. ¿Y tú, Gabriela? ¿Qué piensas hacer en los próximos? Tú acabas el colegio este año. Próximo año. El próximo año todavía. Sí. ¿Y tienes idea de qué cosa quieres hacer? Sí, de hecho, primero aparte del proyecto de bibliotecas de confianza, hacer que esta lectura sea algo muy positivo para todas las personas, que les agrade esto de leer. Y me pongo a pensar en que la Gabriela de hace 8 años quería tener una biblioteca de cerca de su casa. Y qué bonito es que ahora este sueño que yo quería tener a los 8 años se convierta en realidad, pero ya con 16 años, para que mis vecinos de mi comunidad puedan acceder a un libro más fácilmente. Entonces, seguir en el proyecto, pero que se replique. Sí, de hecho, replicar la lectura en diversos puntos del país, en lugares más alejados, que la lectura se convierta en un derecho para todos, que esto de leer sea algo muy bonito, que les encante. Esto es lo que yo quiero hacer. Y también estoy muy agradecida con todas las personas que he encontrado en mi camino, que me han ayudado a crecer como persona. Y a veces me pongo a pensar que cuando yo sea grande quiero hacer lo mismo, o sea, ayudar a las personas, encontrar ese pequeño talento y apoyarlo hasta que ese talento explote y sea una persona de bien, que nos ayuda a cambiar la comunidad, la sociedad. Que por acá en muchos lugares puede haber un pequeño talento escondido que no recibe el apoyo necesario, ni del Estado, quizás sus padres no se han dado cuenta de lo que están teniendo, de una hermosa persona que puede generar un cambio en la sociedad. Y yo quiero ayudar a encontrar ese pequeño talento y hacer que sea ya más adelante un ciudadano que nos ayude a mejorar nuestro país. Muchas gracias, Gabriela. ¿Y tú, José? ¿Cuál es tu futuro inmediato? Bueno, en primer lugar, voy a dejar el proyecto, el banco del estudiante. Mi plan es dejar a manos de otro niño o niña quien se va a encargar de dirigir mi proyecto, ya que inició como un banco creado por un niño para niños, y quiero que se mantengan así. Por otro lado, yo estoy ahorita creando mi fundación, la Fundación Barcelana, que pienso ayudar a los sectores más vulnerables de nuestro país, como son los abuelitos, como son las mujeres, como son los jóvenes, los niños, el medio ambiente, los animales. Y ese es el proyecto que me voy a dedicar mientras esté estudiando mi carrera universitaria. Me voy fuera del país a estudiar y pienso regresar. Yo, de momento, creo que no pienso involucrarme de lleno a la política,
ya que aprendí demasiado que uno, cuando realmente le importa su sociedad y su país, puede hacer estos cambios sin tener un cargo político. Así Creo que es. muchos de nuestros políticos dicen, cuando yo gane las elecciones voy a hacer esto, esto y el otro. Te ofrecen el oro y el moro, pero cuando ganan las elecciones realmente no sucede. Y son personas que tenemos que darnos cuenta que tienen mucho poder adquisitivo, tienen muchos conocimientos, tienen muchos contactos y pueden hacerlo sin ganar las elecciones, pero no lo hacen. Entonces eso nos puede ayudar a darnos cuenta de que tal vez no les importa realmente su sociedad. Por eso es que yo creo que no me voy a meter en política, pero sí quiero seguir cambiando mi sociedad, quiero seguir cambiando mi país y el futuro de los niños y sobre todo de todos los sectores de nuestra población que son más vulnerables, ya que no solo son los niños, sino hay tantos. Lo van a seguir haciendo. Ustedes, sin duda, muchísimas gracias por estar aquí en RPP. Han sido inspiración no solamente para jóvenes, niños que nos están escuchando y viendo, sino también para los adultos, que recuerden, ¿no? Esos jóvenes, ese adolescente soñador que eran, y ustedes sigan persiguiendo esos sueños y sigan lográndolos porque son agentes de cambio, son personas que nos dan esperanza de que hay un futuro mejor en nuestro país. Muchas gracias a Gabriela Yauricondo, a Marcia Paola Valdivieso Rodríguez y a José Quisocala Condori por estar hoy con nosotros y por haber tomado la palabra. Muchas gracias.